Muy buenos días a todos, sean bienvenidos. Hay personas que nos visitan por primeras veces, sean bienvenidos. Y también todos los que han estado por aquí constantes, sean bienvenidos. Gracias a Dios nos ha traído una vez más a esta reunión. Vamos a empezar con la enseñanza. Muy bien, si ponemos la primera lámina, por favor. Habíamos estado estudiando las batallas del rey David, ¿no? Y todo lo que peleó, lo que conquistó para Dios, el propósito de Dios en David creo que fue muy claro, ¿no? Retomar todos esos territorios perdidos para cumplir una promesa y un pacto que le había hecho Abraham. Y de verdad que Dios lo usó y se concentró y con fuerza. Y ahí ponemos la otra lámina de otra batalla que no vamos a profundizar más, usted la puede leer, está en 2 de Samuel. Entonces ahí dice: de Jerusalén a derrotar a los sirios en Elam, y regreso, mueren miles de hombres y los reyes son subyugados. Fue una batalla impresionante del rey David, pero así, muy fuerte, donde de hecho ya llegó, la batalla se dio a tal grado que desde ahí ya empezó, todos los reinos se doblaron y dijeron: ya, ¿quién va a ir contra este hombre? ¿Quién va a ir contra este hombre? Y prácticamente este sería de los últimos viajes de batallas de David, el último viaje, dice ahí: de Jerusalén a Rabá, en tierra de los amonitas, y regreso a Jerusalén. Los habitantes de Rabá son trasladados con crueldad. Déjenme decirle que entre la batalla anterior y esta, que pues para nosotros solo es una pequeña lámina y, pues sí, ahora fue David, hay una situación tremenda que ha pasado aquí. Hay algo muy, muy importante que debemos considerar. Gracias, Paquito. Una cosa muy importante. ¿Cuál es? Pues que aquí en esta batalla ya estamos en el capítulo 12, la anterior es el capítulo 10, y entre esas está el capítulo 11, uno quizá de los que más se han leído acerca de la vida del rey David, que vamos a estudiar el día de hoy. Pero déjeme ponerle un contexto para esto. En la batalla anterior, David gana, como que llega a un máximo esplendor de vida militar, política, económica, porque está la cantidad de impuestos que ya cobra todas las naciones conquistadas y cómo subyuga a todos, que de verdad hace pues prácticamente un estado impresionante, ¿no? Todos sus soldados, yo creo, de ser hombres que no tenían más que una tiendita, ¿no?, para habitar, yo creo lograron casas y riquezas. Algo fuerte pasó ahí. ¿Y qué sucede? Que hay unos hombres llamados los amonitas que que están peleando, juntan a varios y a la mera hora David derrota a esos y los amonitas huyen, corren y se van a refugiar a su ciudad, una ciudad fortificada con muros, con todo, y se esconden ahí y dicen: de aquí no nos va a sacar David, de aquí no nos va a sacar el rey David. Aquí nos escondemos, ya nadie nos quiere ayudar, todos le huyeron a David, así que nosotros nos refugiamos aquí. Esos son los amonitas de esta batalla. ¿Qué hace el rey David? ¿Qué hace el rey David para este momento? Regresa a Jerusalén y se queda en su casa y le dice a su general Joab: ¿sabes qué, Joab? Pues vete tú ya, ¿no?, a sacar a los de allá. Vete, por favor, a tú a sacar a los amonitas. Yo ya no voy a ir a la guerra. ¿Cómo, David? ¿Cómo que ya no vas a ir a la guerra? Vete tú, Joab, la última vez, tú te puedes encargar de los amonitas. ¿Cómo crees, David? Y bueno, ahí se inserta un episodio muy trágico de la vida del rey David, que nos va a llevar varios domingos para que usted pueda ver todo lo que pasó. Pero ahí está, en medio de una batalla, en medio de una situación, este amigo tiene esta situación. Y ahora sí, siguiente lámina, 2 de Samuel, capítulo 12, para ver todo el contexto. Dice así:
Verso 26, Joab peleaba contra Rabá de los hijos de Amón y tomó la ciudad real. ¿Quién estaba peleando? Solo Joab y el ejército. Verso 27, entonces envió Joab mensajeros a David diciendo: yo he puesto sitio a Rabá y he tomado la ciudad de las aguas. Verso 28, reúne pues ahora al pueblo que queda y acampa contra la ciudad, David, y tómala, no sea que tome yo la ciudad y sea llamada de mi nombre. Entonces la conquista Joab y le dice a David: David, ven, por favor, ven y toma, porque si no voy a conquistarla yo y aquí me van a dar la gloria a mí, y pues como si tú eres el rey. Así es que David, por favor, ven ya a asegurar esta ciudad y ven a tomarla. Ya nada más tienes que entrar, ya nosotros hicimos todo el trabajo, lo único que vas a hacer es, vas a entrar a la ciudad. Y es curioso que la Biblia Thompson hace el comentario, todos esos mapitas que le fui mostrando, la Biblia de estudio Thompson, hace un comentario a esto donde dice: y esos hombres que toman de los amonitas ahora son tratados con crueldad. Algo le pasó a David, algo le pasó al rey David, que a esos hombres que subyuga en esa batalla donde él no la peleó, nada más entra, los toma, conquista la ciudad, le ponen una corona, así lo describe la Biblia, regresa y dice que se los trae y los mete en una situación de esclavitud tremenda y los trata con dureza. Qué tremendo, ¿no? ¿Qué pasó en David? ¿Qué pasó en el rey David? Que va a repercutir hasta ahora cómo trata a los que ha conquistado. ¿Qué pasó? Siguiente, el título de la enseñanza de hoy se llama Una secuencia perversa, parte 1. Una secuencia perversa, parte 1. Y es que aquí vamos a ver en varias etapas, en 5 etapas, cómo el pecado destruye la vida de un hombre. Un hombre con una espiritualidad mucho mayor que de la que nosotros tenemos hoy. Un hombre que compuso salmos, que tuvo unas revelaciones intensas de Dios, que experimentó la cercanía, que pudo decir: Jehová es mi pastor, que pudo tener revelaciones de Cristo, que tuvo el pacto, ¿no?, que hace Dios con él, que tuvo unas cosas. Pero mire, esta enseñanza tiene un fuerte objetivo: dese cuenta lo que es el pecado, lo que es pecar. Porque hoy mucha gente así como que dice: ay, pero Dios te perdona, ¿no? Sí, Dios es misericordioso y perdona el pecado, pero tú no sabes todo lo que destruye, lo que despedaza, lo que hace en tu vida, en la de tu familia, en la de tu nación, todas las consecuencias que trae, nada más ese pecado que tú no quieres soltar, todo lo que está destruyendo, o todo lo que, si tú te atreves a pecar con todo lo que ya sabes, todo lo que vas a desencadenar, no es cualquier cosa. Entonces ahora vamos a hacer un estudio de esta parte que se va a llamar una secuencia perversa. Hagamos una oración y pongamos esta reunión en las manos de Dios. Padre, muchas gracias, Señor. Gracias porque tu palabra nos ayuda. Y Señor, porque creo que esto confirma que tu palabra es verdadera. Porque qué libro, Señor, qué libro publica las cosas malas que hacen tus siervos. Qué libro, Señor, sino solo el tuyo. Hay biografías de grandes hombres cristianos y eso, pero ¿cuántos de ellos nos hablan de las regadas que comete el hombre? Pero tu palabra es fiel y verdadera y demuestra que esta es la única palabra de Dios. Gracias por todo y por todas las cosas que tú nos alertas con esta porción de la Escritura. Háblanos hoy conforme a nuestra necesidad. Alértanos y ayúdanos a estar firmes en la hora mala. En el nombre de tu Hijo Jesús. Amén. Muy bien. Vayamos entonces, por favor, a la siguiente lámina. Primera etapa, ociosidad. Ahí dejamos esa lámina, ociosidad. Miren, los cronistas dicen o calculan que David tenía para este momento 50 años.
50, era un hombre de 50. A veces uno puede pensar, no, bueno, a los 50 uno ya tiene una experiencia recorrida. Y vaya que ya tenía David una experiencia en Dios. Si desde los 17, cuando vence a Goliat, empieza a caminar con Dios, o desde antes, ¿no? Pero al menos a los 17 tiene una experiencia tan fuerte. Uno piensa, a los 50 ya nadie cae. No, hermano, ya tienes muchos años caminando en Cristo, tú ya no vas a caer. La mentira y el engaño más tremendo. Y aquí está un ejemplo. Un hombre que fácil caminó 33 años o más caminando con Dios. No, unos 43, bueno, 33 años. ¿Y qué sucede? Llega este momento y va a caer. Se le calcula unos 50 años. Unos 50 años. Es importante también tener en cuenta, lo vamos a estar comentando seguido, que este periodo de estas 5 etapas en la vida de David al menos abarca una duración de 9 meses. Tiempo en el cual David se negó a arrepentirse. 9 meses, imagínense, de negar, de esconder, de no decir, de no arrepentirse de su pecado, de no confesarlo, de guardárselo, de tratar de esconder todo lo que hizo, de no buscar a Dios y buscar ayuda. 9 meses. 9 meses. Eso no es cualquier cosa, porque entre más se guarda a la persona un pecado, más se lo esconde y más no lo quiere confesar a Dios y a los que debe, porque a veces hay que restituir a personas. Entre más se lo guarda, más el daño va a ser en su alma y en la de sus prójimos y demás personas. Muy bien, veamos lo que dice Segunda de Samuel, capítulo 11, verso 1. Dice: aconteció al año siguiente, en el tiempo que salen los reyes a la guerra, que David envió a Joab y con él a sus siervos y a todo Israel, y destruyeron a los amonitas y sitiaron a Rabá. Pero David se quedó en Jerusalén. Pero David se quedó en Jerusalén. Bueno, déjenme decirle que hay épocas cuando los reyes salen a la guerra, no es todo el año, para ver por qué en ciertas épocas salían los reinos a pelear y a echar guerra. ¿Qué más? También había terminado la época de la cosecha y tenían suministros. Hoy en día pues es fácil, llegan en aviones, helicópteros, suministros al ejército, se envían, ¿no?, paquetes de alimentos para que el ejército... Pero en ese entonces no había centros comerciales ni nada de eso. Entonces ellos tenían que esperar las cosechas para tener alimentos, suministros, y entonces pues el ejército iba a pelear, iba con sus armas, con suministros, dejaban a la familia bien con los suministros porque las guerras duraban su tiempo. Entonces, por eso la Biblia aquí habla de en el tiempo que salen los reyes a la guerra. O sea, hay un tiempo en el que tienen que salir. ¿Qué hacía el rey David cuando no era ese tiempo? Quizá gobernaba en Jerusalén, juzgaba, descansaba. Y bueno, entonces sí tenía momentos de descanso porque había un tiempo para esta parte. Muy bien. ¿Y qué más dice ese versículo? Bueno, dice ahí, pero David, ¿qué hizo? Se quedó en Jerusalén. Algunas personas han puesto aquí como que David seguro se quedó de ocioso, sin hacer nada. Y bueno, puede ser, pero las ocupaciones también en el reino eran bastantes acerca de juzgar. Y déjeme decirle aquí algo pero así muy especial de un comentarista. Dice esto: la ociosidad no solo es la ausencia de actividad, porque todos nosotros necesitamos descanso regular. La ociosidad es también una actividad sin propósito. Una actividad, escúchelo bien, la ociosidad también es una actividad sin propósito. Cuando usted, pues a lo mejor se hace cosas en su casa, ¿no? No, pues hago esto. No, hermano, no sabe todas las cosas que hago en mi casa. Pero no tiene un propósito, no hay un objetivo, no hay una razón o una meta, pues
Eso es ociosidad también. Y ¿sabe? Eso le va a llevar a pecar contra Dios, porque esa ociosidad te lleva a un desenfreno, a tener pasiones muy exaltadas, como le pasó a David. David tenía una actividad y un propósito que Dios le había marcado. ¿Cuál era? Ve a la guerra, pelea en las batallas. Yo te hice un llamado y el llamado es que me ayudes a recuperar todo lo que prometí a Abraham para el pueblo de Israel. Ese era su propósito principal. Ese era, cuando de hecho le pide David a Dios, déjame construir una casa. No, tú no me vas a construir un templo ni nada. Otro descendiente tuyo me lo va a hacer, pero tú tienes un propósito, David. Tu propósito es acabar con todos los enemigos de Israel y recuperar. Pero cuando la gente pierde su propósito, no. Y aquí es donde usted tiene que hacer un análisis. ¿Para qué está aquí? ¿Cuál es el propósito que Dios tiene? Muchos de ustedes, su propósito es buscar su salvación. Eso es lo que les debería de preocupar día y noche. Eso es lo que deberían de estar pensando. A ver, ¿qué voy a hacer? ¿Cómo restauro mi vida con Dios, mi vida espiritual? ¿Cómo restauro también a mi familia, a mis hijos, mi esposa? Todo lo que ha ocasionado y que Dios me está marcando, ese es mi propósito. Y voy a luchar y a vivir todos los días. Pero, amigo, cuando no tienes un propósito y no estás ahí, hay ociosidad. No, pero sí hago muchas cosas en casa, sin propósito, sin nada, sin pelear algo, sin estar con un objetivo claro de parte de Dios. Pero hermano, trabajo las 8 horas. ¿Y para qué las trabajas? Pues no sé, dices, hay que trabajar, ¿no? Y a veces no se tienen propósitos en la vida, ¿no? ¿Cuál es tu propósito? Fíjate, ¿cuántas mujeres hay que hacen muchas cosas, entre tantas de ellas chismear, ¿no? Y que te dicen, no, es que yo sí hago muchas, fui al mercado, chismeé un poco, fui acá, chismeé otro poco, fui allá, chismeé, no, y su vida es así, y no tienen propósito. Quiero decirle bueno, la mayoría de las mujeres que son madres tienen un propósito: edificar su casa, edificarla en lo espiritual, construir, ayudar a tus hijos, alimentarlos, platicar con ellos, transmitir valores, ¿no? Hacer de tu familia un núcleo muy importante que va a glorificar a Dios. Eso es un propósito. No tengo hijos. Bueno, entonces tienes que pensar, a ver, ¿cuál es mi propósito? Apoyar a mi esposo, ayudarlo, bendecirlo, edificar mi casa, tenerla bien. Hay claros propósitos, pero cuando la gente se sale de los propósitos de Dios, pues le voy a decir algo, es que está en ociosidad. Y está solo a veces la gente quejándose, y ay, es que esto, y ay, debería de ser así, y debería de ser acá, y mejor así, mejor acá, y corrigen a todo el mundo. En un desayuno chismean tanto que pueden cambiar a todo México. Esa es la verdad. Ahora, no solo son las mujeres, también, o sea, yo conocí jóvenes que yo llegaba de la escuela, dejaba mis cosas, hacía la tarea, ayudaba en casa, limpiaba casa, salía, iba, y gracias a Dios me ayudaron mis padres a decir, ve a un trabajo, aunque sea apoya en algo en las tardes, porque trabajar es bueno. Bueno es llevar al hombre el yugo desde su juventud, y qué bueno que mis padres desde temprano me decían, apoya, ve, haz un trabajito chiquito, hijo, pero te ganas algo. Y ahí iba yo a ayudar a una panadería, pero yo me daba cuenta que había jóvenes de la cuadra que todo el día estaban en la patineta, todo el día, y a mí se me antojaba mucho y decía yo, ay, ¿cómo saltan ellos en patineta? Y yo le pregunto, ¿a poco estaban nada más acostados? No, lograron habilidades, pero eso es ociosidad. No tenían un propósito, solo su vida era, pues salir y ser el más hábil en la patineta todo el día. Entonces, ociosidad no es solamente no hacer algo, no, o estar sin hacer nada, no. Ociosidad es tener una vida sin propósito. Y eso es lo que pasó en David. El propósito de Dios, que Dios tenía para él, se perdió.
usted tiene entonces que aquí analizar, es decir, ¿hace las cosas con un propósito de Dios? Todo lo que hace, se levanta y tiene clara por qué está luchando. Fíjese que hay un fenómeno que pasa en mi trabajo. Yo trabajo como profesor en una escuela, lo he comentado en otras veces, y he visto que la mayoría de los profesores que se jubilan pasan unos 8 meses y nos anuncian, ya falleció. Casi todos los profesores, un 90% me parece, y no exagero la estadística, de los profesores que se jubilan terminan falleciendo. Y eso como que llama la atención, ¿no? Y haciendo plática de este tema, porque pues aquí no le preocupa, a veces hasta hay personas ahí que dicen, no, yo ya no me quiero jubilar porque pareciera como, bueno, la gente sin Dios todo lo ve así como, ay, la maldición de la jubilación, ¿no? O cosas así. Entonces se han hecho pláticas y pues ¿tú qué piensas? ¿Tú te vas a jubilar? Y yo he llegado a una conclusión que la verdad es que uno nunca debe dejar de trabajar. No, pero ya tengo muchos años. Creo que lo que uno debe de hacer es cambiar de trabajo. O sea, llega uno a darse cuenta que para el trabajo que está desempeñando, dice, no, ya no me alcanzan las fuerzas, no me alcanza esto ni esta habilidad. Mucha gente lo que hace es dejar de tener un propósito en la vida y entonces deja de trabajar, ¿no? O ya pierde el propósito. Pero si tú lo que haces es mejor cambiar de trabajo, no, pues ya no voy a hacer lo mismo, ahora me voy a dedicar a, no sé, pues voy a vender plantitas en mi casa o voy a hacer venta de algunas cosas o algo que ya no me requiera la misma energía ni la misma labor, pero tengo que hacer algo, tengo que tener un propósito. Tú pierdes ese propósito, tengas la edad que tengas, y te vienes abajo, emocional, psicológicamente, muchas cosas. Ahora, no se diga espiritual. Todos los aquí presentes, no importa la edad, deberíamos tener un propósito. ¿Para qué estoy? ¿Qué estoy haciendo por Dios? ¿A qué me puso Dios aquí? Y creo que la mayoría no lo tiene. Algunos se la pasan viajando de aquí para allá, de allá para acá. Voy a hacer esto, voy a hacer aquello. Igual que David en este momento, a sus 50 años. No, ¿qué haces por Dios? No, es que yo no he conocido a Dios. Pues enfócate en tu salvación. El tiempo o el mundo está de cabeza. Mira todo lo que está pasando en México, todas las inundaciones, todas las guerras que hay. Mira todo lo que sucede y las profecías que se están cumpliendo. Mira todo eso, debería de alarmarnos a muchos que conocemos la Escritura para decir, tengo que hacer algo, tengo que invertir. Es el momento de tener un propósito de Dios. Y si no, nunca has buscado a Dios, tu propósito es buscarlo día y noche hasta que encuentres la salvación en Él. Hasta que la encuentres, ese es tu propósito. Tú ya encontraste a Dios, entonces tu propósito es eso que Dios te está marcando. Esa lucha, ese desgaste, eso que te va a tener ocupado las 24 horas del día hasta cuando duermes, eso que te hace cuando te levantas y dices, Dios, gracias por la vida que me has dado y te pido por esto y todo esto porque tengo que enfocarme en luchar para sacar adelante este proyecto que tú me has encomendado. Tú pierdes ese propósito, mira, eres como David, un candidato a una secuencia perversa como la vamos a estudiar. Tú pierdes el propósito. Por eso mucha gente a veces yo he visto se salva y como no tienen propósitos claros de por qué voy a luchar para Dios, se van perdiendo, se van apagando y van cayendo en pecados que a veces ni siquiera no son perceptibles al ojo humano. Y hasta que no pasa una cosa como la que pasó en David, pues ya, pero eso viene arrastrando desde hace tiempo. ¿Por qué descuidé? ¿Por qué no hice? Amigo, estas son palabras muy serias. La ociosidad es más una actividad sin propósito, una actividad sin propósito. ¿Cuál es tu lucha para con Dios? Si no te has salvado,
Esa es tu principal lucha. Si ya te salvaste, yo te pregunto, ¿qué estás haciendo para Dios? Ahora, muchas mujeres lo que deberían de estar haciendo, pues no digo que sean misioneras, deberían de estar edificando su casa. Deberían estar en casa, amando, sirviendo, orando por sus hijos, transmitiendo valores a su familia, haciendo una labor de que ese hogar sea un hogar, no una casa nada más, un hogar, un espacio sumamente calientito para él, para la familia. Muy bien, vamos a continuar. Ahí en ese versículo que está ahí, hay una palabrita, dice, pero David se quedó, ahí está, se quedó en Jerusalén. Esa palabrita en hebreo se traduce como Yahushab, es la palabra Yahushab. Dice uno, bueno, pues yo no sé hebreo, pero es muy curioso esa palabra. También se puede traducir como se sentó, como una persona que va haciendo una actividad, un propósito, una meta o algo, y de repente se sentó, se dejó caer así como que ya, hasta ahí. Y esa misma palabra la vamos a encontrar en otros versículos que nos llama mucho la atención. Mire, Primera de Samuel, capítulo 4, verso 3. Y cuando llegó, he aquí que Elí estaba, Yahushab, estaba sentado en una silla vigilando junto al camino, porque su corazón estaba temblando por causa del arca de Dios. Llegado pues aquel hombre a la ciudad y dadas las nuevas, toda la ciudad gritó. Este hombre Elí es un sacerdote que Dios va a juzgar porque no hizo nada por reprender a sus hijos. Sus hijos cometieron pecados gravísimos. Violaban a mujercitas allá fuera del tabernáculo, abusando de su autoridad espiritual que les había conferido Dios. ¡Qué tremendo! Y este hombre, el sumo sacerdote, no reprendió nada. ¿Cómo estaba este hombre? Sentado. Esa palabra hebrea creo que nos quiere describir algo más que solo la posición de sentarse en una silla. Nos quiere describir algo espiritual. Y la pregunta aquí es, ¿tú estás sentado? ¿Estás sentado espiritualmente? ¿Estás sin un propósito? ¿Estás ahí nada más así como, pues qué bonita reunión, qué padre? Tú estás sentado como Elí, como ese sacerdote Elí, sin hacer nada, sin tener propósito. Y no es que nada más te la pases sentado, no, en lo espiritual, sin ese propósito. Vamos a ver quién más se sentó. Primera de Samuel, capítulo 19, versículo 8 y 9, dice, después hubo de nuevo guerra, y salió David y peleó contra los filisteos, y los hirió con gran estrago, y huyeron delante de él. Y el espíritu malo de parte de Jehová vino sobre Saúl, y estando sentado en su casa, tenía una lanza a mano mientras David estaba tocando. Pero fíjese el verso 9, y el espíritu malo de parte de Jehová vino sobre Saúl, un demonio seguro. ¿Y qué estaba haciendo el Saúl? Sentado en Gaba, Yahushab. Amigo, la ociosidad es tremenda. Vivir sin un propósito. Cuando Dios los atrae a este lugar, los trae para que afilen los propósitos espirituales en ustedes, para que los tracen, porque el ser humano allá afuera anda así, sin un propósito eterno, solo con propósitos materiales y enfocando su vida en lo más importante es cuántos coches, casas, terrenos, y todo lo material. Cuando Dios te trae aquí, te abre los ojos para decir, hay una eternidad y deberías de preocuparte. Un día tú vas a dar cuenta, hay cielo e infierno y tú debes estar trabajando por la vida eterna. ¿Sí? ¿Cómo se trabaja? Buscando a Dios, buscando en oración, en la lectura y aplicando lo que uno va entendiendo de verdad. Y eso requiere un esfuerzo y por eso no deja de estar ocioso, porque empieza a tener un propósito. Pero ve a este hombre Saúl, cómo se perdió porque estaba sentado. Uno más, Primera de Samuel 22:6 dice, oyó Saúl que se sabía de David y de los que estaban con él. Y Saúl estaba sentado en Gabá, debajo de un tamarisco sobre un
sobre un alto y tenía su lanza en su mano y todos sus siervos estaban alrededor de él. ¿Sabe? Este episodio sucede cuando Saúl está sentado debajo de ese arbolito, bien rico, y se le ocurre la idea de matar a todos los sacerdotes de Nob que según él habían apoyado a David. Y hace uno de los pecados más terribles de matar a todos los sacerdotes, imagínense, de Dios, porque estaba sentado. No tener un propósito no es cualquier cosa. Te va a llevar poco a poco a desenfrenarte, a apagarte. Primero, a apagar tu vida espiritual. Y luego te va a llevar a pecados más y más graves y más graves y más graves. Yo recuerdo que un consejo que escuché de un pastor hace unos 20 años más o menos, y se lo escuché, y de esas cosas que escuchas y te grabas en tu corazón, ¿no? Para siempre. Escuché que le instruía a algunos padres en un taller de papás, y le decía: es importante que ustedes como papás ayuden a sus hijos a tener metas y propósitos. Eso es muy bueno, porque aunque esos propósitos no sean espirituales, eso les va a ayudar a sus hijos a no meterse en muchos pecados y vicios de este mundo. Por ejemplo, afianzar que tu hijo estudie, que tenga esa meta, o un trabajo, algo que le ayude a estar concentrado y trabajando, un porqué, una razón para cuál luchar, porque eso al menos le va a ayudar a tu hijo a decir: no me voy a involucrar ahorita con las drogas, no me voy a involucrar con el vicio, con el alcohol, no me voy a involucrar en una relación sexual porque se va a frustrar la meta que me he estado trazando. Y eso te ayuda, eso te enfoca. No es la salvación, no lo es, pero al menos eso ayuda a muchos distractores que hay en este mundo, pues a enfocarte, a estar luchando. Entonces, qué importante es tener un propósito. David lo perdió. Y estos hombres que perdieron, como Elí, y que se sentaron como un Saúl, y que se sentaron y que dejaron de tener la idea clara de para qué Dios les había puesto, mire, se desenfrenaron y cometieron cosas muy horribles, muy horribles. Muy bien. Bueno, pues aquí concluimos que David estaba actuando como Elí Saúl. Estaba cómodo, sentado en Jerusalén, lejos de la guerra, mientras el ejército estaba en batalla. Y algunos dirán: ay, pero qué tan importante es, pues finalmente tenía soldados. Más adelante vamos a ver la actitud de un hombre llamado Urías y cómo él transmite con exactitud lo que es estar en batalla, tanto que le dice el rey David: ve con tu familia, tienes todo el derecho de hacer esto. Y Urías dice: por vida tuya, yo no voy a hacer tal cosa. El pueblo está en batalla, todos mis hermanos, colegas, todos los del pueblo de Israel estamos en una lucha, no es el momento. Tenía claro Urías el propósito de Dios, tenía súper claro. Amigo, ¿no quieres tropezar en la vida? ¿No quieres tener un tropiezo tan grande? Ten un propósito, por ahí podemos empezar. Ten clara la visión que Dios tiene para ahorita en tu vida. Tenla clara y no juguetees, porque hay mucha gente. Mira, una cosa que les puedo advertir es la siguiente: muchos de nosotros le tenemos un poco de como aversión al mes de diciembre, que ya viene, ¿no? Bueno, desde noviembre, diciembre. ¿Por qué? Porque vienen muchas fiestas que en sí no son malas, pero que desenfrenan a las personas, que llegan a las fiestas familiares y al alcohol, a la comida, a los pleitos y a muchas cosas de eso. Ya viene diciembre, donde el espíritu navideño, ¿no?, que según se habla y que lo que hace es más bien un espíritu de mucha compra, de egoísmos, es donde más se suicida la gente en este mes que viene de diciembre, donde más la gente cae en depresiones, donde más ocurren problemas y muertes. No tiene nada de bueno
Pero lo que más observamos es mucha gente sin propósito, llega ese mes y se va de las congregaciones, se va de buscar a Dios, se va, ¿por qué? Porque cae en pecados y ya después ya dice, no, ¿para qué regreso si me van a regañar? No, y se apartan de buscar a Dios. Si tú tienes un propósito claro, tú puedes cruzar por ese diciembre y otros y no va a pasar nada porque tú tienes un propósito espiritual muy claro y vas a pelear y no te va a distraer nada, no te va a distraer, pero tú no lo tengas y todo se te atraviesa, que vámonos acá, que vámonos allá, que es más, hay gente que va con una vida espiritual bien, que Dios le está hablando, que Dios le está comentando cosas, que Dios le está llevando a la salvación, o es más, Dios ya les dio su salvación y de repente, pues me voy a cambiar de casa. ¿A dónde te vas? Ay, pues por acá, porque es más práctico, lejos de la ciudad, lejos de todo esto. Pero, ¿qué no te das cuenta de lo espiritual, de cómo Dios te está trayendo y que te está levantando y empujando? Pero es que esto suena de Dios. Ya, la ociosidad, el poco discernimiento de muchas personas. Cuando la gente ya está sentada, ¿no? Yaushab, espiritualmente, ya no le brillan muchas cosas y andan, pues vámonos para acá, vámonos para allá, otro poquito para acá. Amigo, los días son malos, los días son malos, los días son malos, de guerra espiritual, y deberíamos de estar enfocadísimos en luchar por la salvación tuya y más tarde la de otros. Eso deberíamos hacer. Finalizo este pasaje, esta etapa con la siguiente frase. Siguiente lámina, porfa. David no está en el lugar que debe estar espiritual y físicamente. Esa es la conclusión. David no está en el lugar que debe estar espiritual y físicamente. Él debería estar en la guerra, enfocado, dando ánimo, dando fe a sus soldados, aunque no estuviera él directamente peleando, pero ya que estuviera coordinando, ¿no? Desde yo me quedo aquí, ustedes al frente y yo voy dirigiendo, ustedes acá a la retaguardia, ustedes hacen esto, ustedes, Joab, van a rodear la ciudad, ustedes van, ya su mente iba a estar enfocada en las cosas espirituales y físicas, pero ya no estaba, se sentó en Jerusalén. Y Ezequiel 16:49, para que veas, con ese terminamos esta etapa. He aquí que esta fue la maldad de Sodoma, tu hermana. Sodoma es la ciudad de la inmoralidad sexual, es la figura perfecta de lo más inmoral y aberrante sexual. Dice, ¿cuál fue el pecado? Y mira, soberbia, saciedad de pan y abundancia de ociosidad. Tuvieron ella y sus hijas, y no fortaleció la mano del afligido y del menesteroso. Este profeta está diciendo que la raíz de la inmoralidad sexual, de la pornografía, de todo lo que había en Sodoma y sus sodomitas es esa soberbia y esa abundancia de ociosidad. Y recuerde, ya no es solo que no se imagine a los de Sodoma solo acostados, no, vidas sin propósito, vidas sin nada por qué luchar, vidas que nada más voy, subo, trabajo, ven, voy, subo, trabajo, sin un propósito, sin una lucha. ¿Se perdió? Se perdió. Muy bien. Siguiente, por favor. Siguiente. Segunda etapa. Adulterio. Segunda etapa en esta parte de edad. Segunda. Dice Segunda de Samuel, capítulo 11, versículo 2. Dice así. Y sucedió un día. Claro. Ya sin propósito, un día de diciembre, ¿verdad? A lo mejor, un día de noviembre, un día donde ya, como vive uno sin propósito. Sucedió un día al caer la tarde, que se levantó David de su lecho. ¿A la tarde? No, ese hombre ya estaba, pero en tinieblas, y se paseaba sobre el terrado de la casa real. Y vio desde el terrado una mujer que se estaba bañando, la cual era muy hermosa, dice la escritura. Bueno, déjeme decirle que la gente no se baña en los terrados, ¿no?
no, ni en México, ni en los países, pues uno dice, ay, me voy a subir a bañar, ¿no? Allá arriba en la azotea. No. Y se piensa, según algunos comentaristas, abundan en que lo que estaba haciendo esa mujer estaba tomando un baño para purificarse de su ciclo menstrual. Eso es lo que han comentado al respecto. Por otros versículos más adelante lo vamos a poder ver mejor. Pero eso estaba haciendo. Ahora, a pesar de que estaba haciendo eso, pues uno no hace ese tipo de cosas en la parte arriba de su casa. Ahora, para entender mejor el contexto es importante lo siguiente. Uno piensa en casas y se imagina pues las de Iztapalapa o las de tu colonia. No, así no son las casas de Israel ni fueron. Siempre eran casas de un solo piso. De un solo piso, todo ahí. No había a veces entre los cuartos separaciones de cocina y aparte la sala. No es la casa como nosotros tenemos nuestra casa, ¿no? Y eran de un piso y había la costumbre de subir a la parte de arriba, donde algunos hasta podían, si les alcanzaba el dinero, ponían un techito en la parte de arriba, pero descubierto, porque el calor era abundante y entonces subían allá a sentarse, a refrescarse, a platicar. Entonces era común así como hacer la sobremesa arriba en sus casas. Eso pasó en los tiempos de Jesús y es bueno tener como con claridad. Entonces esas casas no eran de 3 pisos, de 4, de 2, no, eran de 1 y arribita ahí la gente se colocaba para refrescarse, un poquito. Entonces, en ese lugar, no se imagine casas de muchos pisos, todas de un piso y ahí con su terracita, ¿no? Afuera para disfrutar del aire. Quizá esa donde habitaba esta mujer, pues a lo mejor quizá tenía un techito, pero no estaba cubierto por paredes para que refrescara y corriera bien el viento. Pero eso es lo más que podía tener. Y lo que se ve aquí es que el que sí tenía, pues, una de al menos 2 pisos y que se podría considerar, pues era el rey. El rey no iba a habitar solamente en una casita, podía tener su terraza bien clara. Pero él podía entonces subir a su terraza y mirar a todas, ¿no? Todas las casitas desde abajo, todas mirarlas porque era muy factible, no es como aquí, como en México. Eso es importante tenerlo. Aquí también en este versículo usted puede ver que dice que esta mujer era muy hermosa, muy hermosa. Si la escritura dice eso es porque realmente era guapa, no era así, nada más decir porque sí, ¿no? La palabra hermosa, sino que realmente tenía un atractivo físico pues impresionante. De hecho, esa palabra hermosa, la Biblia la usa para algunas mujeres como Rebeca, la esposa de Isaac, en Génesis 24:16, en la reina Vasti, en Esther 1:11, y también para la reina Esther, más tarde, en el capítulo 2, verso 7. Esa palabra hermosa no a cada rato la pone la Biblia, sino se la pone a ciertas personas. Y miren, fueron contadas las que le nombré, a las que la Biblia le dice era una mujer hermosa. Vasti, Esther y Rebeca, la esposa de Isaac. ¿Qué más? Entonces, sí era atractiva, sí era una mujer atractiva. Algunos comentaristas señalan que ella no rebasaba quizá los 25 años. Era joven, no tenía hijos, esposa de un soldado, y David tenía 50. Bueno, vaya meditando en eso. Otro comentarista también señala que se estaba bañando en el techo y uno se pregunta, ¿qué hacía esta mujer bañándose en un lugar donde la podían ver? ¿Por qué lo hizo? ¿Por qué se subió a hacer eso? ¿Habrá considerado, bueno, en la terraza todos tienen su casa de un piso, no me van a ver? No, pues ¿quién me va a ver? Nadie. Pero todos sabían ahí que el que sí podía verte era el rey, porque estaba ahí, el que tenía la torre alta o la casa más alta y que estaba ahí. Ahora, pues
aquí hay muchas cosas a considerar, porque no se daría cuenta que el rey salía a la terraza, no se daría cuenta que David salía a esa terraza y observaba el reino. Parece que sí se daba cuenta de eso y sin embargo esta mujer salió. En el mejor de los casos, que pudiéramos ser súper benignos, a esta mujer no le importó el pudor. Y en el peor de los casos, quería que la viera David. Esa es la verdad. Si somos muy benignos, ya, esta mujer no le importaba el pudor, o sea, como que, pues no me importa si me ven, si me estoy bañando. Y en el peor de los casos que pudiéramos pensar, porque no lo aclara la Biblia, es esta mujer quería que la viera David tal y como estaba. ¿Cuál podemos escoger de opción? ¿Cuál podemos escoger? Ahora, mucha gente es así, mucha gente, ¿qué hace? No tiene pudor, ¿no? O sea, uno puede juzgar esta historia y decir, esa mujer, sí, pero ¿cuántas mujeres cómo se visten, no? Cómo se visten de una manera que no tienen pudor, que enseñan toda parte de su cuerpo y que dicen, ay, ¿a poco eso está mal? Pues es igualita que esta mujer, igualita. Hay gente que no tiene pudor, que nunca considera eso, que no le pregunta a Dios, Señor, ¿cómo me debo vestir? ¿Cómo debo de arreglarme? ¿Está bien? O es más, hay mujeres que nunca le preguntan ni a su esposo, ¿me veo bien? ¿Puedo salir así bien? Sí, ¿te ves bien? No, nada muy bien. No, hay mujeres que, a mí no me importa, yo salgo como quiero y... Bueno, ¿qué tanta responsabilidad tuvo esta mujer en todo este pecado que se va a dar? Sí, es verdad que David va a cargar con la mayor responsabilidad por toda la luz que tenía, pero aquí se aprecia que una responsabilidad sí tuvo esta mujer, porque nadie sube a bañarse allá en la terraza. Uno agarra y en privado, ¿o no? En privado uno baña o toma un aseo, ¿no? Sobre todo de íntimo, ¿no? El aseo. Muy bien, versículo 3. Dice el verso 3, envió David a preguntar por aquella mujer y le dijeron, aquella es Betsabé, hija de Eliam, mujer de Urías, Eteo. No sé a quién le preguntó David, no sé a quién le dijo, si le dijo a un siervo o le dijo a un general que tenía ahí, a su guardaespaldas, no sé, aquí no te dice, pero alguien le preguntó y se ve que esta persona le dijo la descripción más exacta posible. David, mira, ella es Betsabé, número 1, es hija de Eliam. Ahorita vamos a decir qué le estaba diciendo. Es mujer de Urías Eteo. ¿No te recuerda eso, David? ¿Algo? Y aquí observamos 4 frenos que Dios le puso a David a través de ese hombre. 4 frenos. Y no los tomó en cuenta. 4 frenos. Número 1, le dijo, ella es hija de Eliam. Eliam era uno de los mejores soldados de David, de la élite de los valientes, de las fuerzas armadas especiales. Eso lo puedes ver en 2 de Samuel 23:34. No lo traje para avanzar en esta historia, pero está registrado en la Biblia que Eliam, padre de Betsabé, de esa muchacha, era íntimo de David, de las fuerzas generales, soldado especial, de una relación así cercana era Eliam. Primer freno, ¿no? Segundo, Eliam era hijo de Aitofel. Eliam era hijo de Aitofel y Aitofel era el consejero de David, 2 de Samuel 15:12. Ahí te dice que Eliam, aparte de ser de la élite especial de David, de los mejores soldados, te dice que era hijo de Aitofel, que era el principal consejero de David. Mira lo que dice 2 de Samuel 16:23. Dice, y el consejo que daba Aitofel en aquellos días era como si se consultase la palabra de Dios. Así era todo consejo de Aitofel, tanto con David como con Absalón. O sea que no era cualquiera.
No era cualquiera, Aitofel era a quien David podía acercarse y decirle, ¿cómo ves tú esto? Estaba súper relacionado. Eso te deja ver que seguramente por eso la casa estaba tan cerquita del palacio, porque tengo ahí al de las Fuerzas Armadas, a Eliam, tengo a Aitofel ahí cerca porque es mi consejero y cuando quiero lo llamo y llega rápido al reino. Y además, pues para eso, yo quiero que vea la relación de confianza que David tenía con esos hombres, no era cualquiera. O sea, que tú tomes a uno de consejero es porque hay una confianza, pero así mira. O sea, tú no vas a ir a platicar con las personas cosas tan profundas e íntimas si no le tienes confianza, ¿o sí? No, aquí hay hermanos a los que les tengo mucha confianza, entre ellas al hermano David, ¿no? Y más hermanos que me acerco y les digo, hermanos, me pasa esto, me siento así. Si no les tuviera confianza, pues no les diría. Estamos hablando de una relación súper profunda. Y si yo me acerco con ellos y les digo, ¿cómo ven ustedes? ¿Qué aconsejan? Y sale el consejo, de hecho así hasta le hemos llamado a nuestro grupito, ¿no? De consejo. Y sale el consejo y dicen, esto es lo que deberíamos de hacer. Es porque hay una relación profunda y de confianza. Se da cuenta lo que tenía David con Aitofel y a Eliam, que lo tenía en las fuerzas como principal soldado. Era algo enorme. Entonces Betsabé era nieta de Aitofel, el consejero número 1 de David. Conclusión. Freno número 3. Betsabé estaba casada con Urías. Y Urías era uno de los mejores soldados del ejército de David, también de la élite de fuerzas especiales. Segunda de Samuel 23:39. Ahí lo aclara. 2 de fuerzas especiales y tu consejero, y los 3 muy allegados a ti. Porque ser de las fuerzas especiales no es solo el que es más hábil. Todo mundo sabe eso en la guerra. En la guerra, aparte de la habilidad, tú dices, no me va a traicionar. No me va a traicionar porque y haces tu grupito de fuerzas armadas y dices, estos son los de élite porque son fieles, son leales, estos no se rajan, no se van a quedar postrados. No, esta es gente a la que le puedo confiar mi vida. Ese era Eliam y Urías Eteo. Y estaban ahí en esa élite. Eran hábiles con las armas, sí, pero sobre todo eran leales. Y lo vamos a ver después cómo Urías, todo lo que pasa, y ese cuate fue leal hasta el final. Murió, de hecho, porque fue leal a David y al pueblo de Dios. Porque estratégicamente Urías sabía, me está mandando el rey a matarme, lo vamos a ver. Sin embargo, ese cuate dijo, por mi rey y por Jehová, por mi rey y por Israel, voy a ser leal hasta el final. Y amigo, eso fue un abuso de confianza. David tenía una confianza. Ahora, esto nos debe de hablar mucho, amados, nos debe de hablar mucho porque una de las cosas que más sentimos como pecado en nuestras vidas es la traición de los que más tenemos confianza. ¿A poco no? ¿Cuál cosa le dolería más a Jesús? ¿La traición de Judas o todo el escarnecimiento de los fariseos? La relación de confianza es algo tremendo, ¿a poco no? Es algo profundo. Cuando una persona cae en adulterio, no solo es una relación, sino toda la ruptura, ¿no?, de confianza. También eso pasa con los hijos, ¿no? Y yo creo que Dios le habla así a los hijos también cuando van a cometer pecado contra sus padres. Y creo que esto es una advertencia para decir, vas a destrozar su confianza. Vas a destrozar su confianza. Y los padres a los hijos cuando van a pecar también, vas a destrozar su confianza. O sea, dice, como que queremos ir desmenuzando poco a poco esto para que vea, pues, qué fibras se tocaron y en lo más profundo. Y cómo duele, ¿no? Cómo trae eso dolor. Creo que la mayoría de aquí hemos experimentado en algún momento la traición y el dolor de alguien.
y que nos lastima fuerte. Bueno, aquí se iba a provocar algo en 3 hombres, ¿no? Aitofel, Eliam y Urías. Una traición tremenda. Y freno número 4. Los que le informaron le dieron varios detalles con la idea de confrontarlo. Y pensemos, como Aitofel y Eliam y Urías tenían una relación especial con David, eran 3 hombres leales a él. Es muy probable que David ya conociera a Betsabe. Pues sí, si los tienes tan cercanos. Yo conozco a la familia de mis amigos, conozco a sus hijos, conozco, pues si son tus cercanos, conoces qué piensan, qué juegan, y hasta los animas, ¿no? Y dices, ánimo con tu familia, mira, yo te ayudo en algo, y viceversa, ¿no? Ese hombre, ese David, ya conocía a Betsabe con tiempo. Pues si tenía a los 3, ¿no?, que tenían que ver con la vida de esa mujer tan cerca. Y aún así, no se detuvo. Y aún así, no se detuvo. Qué tremendo, ¿no? Así es el pecado. Así es el pecado. Yo puedo asegurarte eso porque sí recuerdo muchas escenas de mi vida cuando iba a cometer pecados gravísimos. Y Dios usa todo, ¿no? Dios usa todo para frenarte y detenerte. Dios usa tu conciencia, tus recuerdos, el afecto de alguien, tantas cosas, y ahí te las pone. O usa hasta alguien que está ahí a tu lado y te reprende. Pero sí recuerdo todavía el momento en que yo iba a caer en un pecado de inmoralidad, pero tremendísimo. Y el freno que Dios puso en mi mente, tantas cosas que me recordó. Uno no recuerda esas cosas así. Yo lo único que puedo pensar o meditar era Dios como marcándome, vas a caer muy mal y las consecuencias van a ser terribles. Y me logré frenar aún en mi impiedad. Y otras cosas cometí. Amado, déjeme decirle algo. Dios le ha estado frenando a usted en muchas cosas. Lo ha estado frenando a que siga cayendo más bajo. Pero si usted se obstina, va a pasar lo que David. Él le mandó la advertencia muy clara a Dios y le dijo, es Betsabe, esposa de Urías, hija de Eliam, nieta de Aitofel, tus mejores amigos, o de tus mejores amigos. ¿Lo vas a hacer? Y no le importó. Esto hace que tuviera una mayor culpabilidad, mayor nivel de intencionalidad, y hace ver lo esclavizado que ya estaba en este momento David. Verso 4, dice, y envió David mensajeros y la tomó. Y vino a él y él durmió con ella. Luego ella se purificó de su inmundicia y se volvió a su casa. Aquí habla de esa mención de que se purificó y apunta que Betsabe estaba en su ciclo menstrual. Y según las instrucciones que marca Levítico 15, indica que Betsabe no estaba embarazada antes de adulterar con David. Eso la escritura lo deja claro, se limpió de su inmundicia, que había terminado su ciclo menstrual, para dejar claro a todos los lectores de este tiempo que el hijo que va a venir anunciando era de David y no de Urías, porque si no, no hubiera menstruado. ¿Qué más? Betsabe no fue violada y no fue forzada. Ambos, porque la Biblia no registra y ella fue tomada a la fuerza y ella fue violentada. No, la Biblia no dice eso. Dice, y la tomó y vino a él, ¿no? Ambos, David y Betsabe, son responsables de haber adulterado, pero David tenía la mayor responsabilidad. Ellos vivían bajo la ley y según Levítico 20:10 debían morir. Mira, siguiente, Levítico 20:10 dice, si un hombre cometiere adulterio con la mujer de su prójimo, el adúltero y la adúltera indefectiblemente serán muertos. Bajo el pacto de la ley, ellos tenían que morir. David tenía que morir, sí o sí, sí o sí. No importa que fuera el rey, ahí está, la ley es la ley y él y Betsabe tenían que morir. Ahí lo describe con exactitud esto.
Otra vez verso 4, y envió David mensajeros, ¿no? Y la tomó y vino a él y durmió con ella. Luego ya se purificó de su inmundicia y se volvió a su casa. O sea, como que Betsabé dijo, ya acabé, me voy a mi casa. Seguramente Urías, por el contexto que venimos leyendo, estaba en Rabá tomando la ciudad de los amonitas, conducido por Joab, ¿no? Entonces, así como que aquí no pasó nada. David y Betsabé pudieron haber pensado, ya estuvo, ya pasó, nadie se enteró, nadie se dio cuenta. Aquí nadie tiene que saber lo que se acaba de hacer en oculto, nadie. Pues así piensa la gente siempre con el pecado. Siempre piensa uno así. Mira lo que dice Proverbios 30:20. El proceder de la mujer adúltera y del adúltero es así. Come y limpia su boca y dice, no he hecho maldad. Ese es un principio que debemos grabar. Los pecados de inmoralidad son así. Todo pecado de inmoralidad sexual es así. Haces, vas, lo practicas, lo ejecutas y ¿qué sucede? Después dices, no pasó nada. Como la adúltera, uno se limpia y dice, y lo voy, pues si esto quedó en oculto, nadie se va a enterar. Pero no te acuerdas de que Dios todo lo ve. Y sobre todo David, que más adelante vamos a ver cómo escribió un salmo donde él es si hay salmos que dejan revelación de quién es Dios, son los de David. Y él escribió un salmo que hoy nos aporta mucho acerca de cómo él tenía claro, no hay nada que nos oculte de Dios, nada hay. Él lo sabía y aún así lo cometió. Pero dése cuenta cómo el pecado te ciega por el placer, por el disfrute, porque pues sí, hoy se disfruta, mañana a ver qué pasa, se oculta y ya, nunca pasa así, siempre hay consecuencias. Pero así es el proceder. Y esto a mí me hace ver una cosa, contrario a lo que la gente piensa, y que dice que el hombre evoluciona. Desde hace 6,000 años, la gente sigue pensando, el pecado se comete y nadie se da cuenta y queda en oculto. Desde hace 6,000 años la gente viene pensando así, viene haciendo eso, peca, esconde su pecado y piensa que nunca va a salir a la luz. Y así vive, la gente así vive. Y yo también veo a mi familia, veo así y veo que siguen pensando, voy a pecar, voy a hacer esto y mis papás ni se van a enterar. Pero hay un Dios que lo ve, lo sabe y que lo va a sacar a la luz en el momento más importante. Todos tenemos que entender eso. Pero ahí te das cuenta, pues, cómo el hombre no evoluciona ni aprende una verdad, al menos a través de los 6,000 años que estamos pisando esta tierra. Todo se descubre, nada puedes esconder. Muy bien. Verso 5. Y ahí se concluye como esta segunda etapa, verso 5 de segunda de Samuel, dice, y concibió la mujer, y envió a hacerlo saber a David diciendo, estoy encinta, es decir, estoy embarazada. Dios en su providencia complicó todo para que no pudiera ocultar su pecado David. Qué tremendo, ¿no? Como cuando tú dices, ya estuvo, nadie se dio cuenta, y resultó que se embarazó. Amado amigo, así pasa con todo el pecado, que aún eso es la misericordia de Dios, ¿saben? Porque si hasta ahorita no se ha destapado el pecado que has cometido, yo no sé si Dios tiene misericordia de ti. Porque que Él lo destape es para conducirte a arrepentirte y a buscarlo a Él. Y cuando lo deja en oculto, pues yo no sé si eso no sea hasta un juicio de Dios en tu vida, y yo tendría temor y decir, ¿por qué no le preocupé a Dios, no? ¿Por qué no le preocupó a Dios y sacó todas estas basuras de mi vida porque ya me hubiera arrepentido o ya tuviera que haber pedido perdón? No, preocúpate, no vaya a ser que Dios hasta diga, ni te voy a considerar a ti, ni voy a considerar tu vida por todo lo que has hecho. Yo tendría mucho temor. Qué bueno que Dios
puso esta situación y quedó embarazada porque así David lo iba a empujar a que el pecado no se quedara oculto y que de una o de otra forma tuviera él que buscarle y arrepentirse. Muy bien, voy a irme a una lista muy rápido de todos estos pecados de inmoralidad. Este fue un pecado flagrante de adulterio, pero voy a dar una lista rápida y completa de 10 pecados de inmoralidad sexual, aprovechando esta revisión para decir, pues guardémonos porque a tus 50 años o más, si le pasó a rey David, nos puede pasar a cualquiera. Ahí va. Número 1, adulterio, que es tener relaciones sexuales con alguien que no es tu cónyuge. Ejemplos: David y Betsabé. La siguiente, fornicación. Dice, término general que incluye todo acto sexual fuera del matrimonio. Y ahí pongo referencias que si gusta a alguien le puedo dar para que las lea y que puntualice todo lo que marca Dios de ese pecado. Siguiente, incesto, relaciones sexuales entre parientes cercanos. Hay gente que llega a tener relaciones con que la tía, con que el primo. Eso es pecado delante de Dios. Y casarse también entre ellos, lo marca estas referencias. Siguiente, la número 4, homosexualidad, relaciones sexuales entre personas del mismo sexo. ¿Dónde lo prohíbe la Biblia? Levítico 18, 22, 20, 13, Romanos, Corintios, ahí está. Siguiente, bestialismo, relaciones sexuales con animales. Eso se da y hoy en día se sigue dando, no es algo que diga usted, ay, ¿a poco? Eso se sigue dando, mucho más en los pueblos de México se da ese tipo de cosas, pero es real, por algo la Biblia lo señala y lo prohíbe totalmente. Éxodo 22, 19, Levítico y Levítico 20. Siguiente, la violación, forzar a alguien a tener relaciones sexuales. Ejemplos: la violación de Dina en Génesis 34 y la de Tamar en 2 de Samuel 13. Todo esto lo estamos marcando con un objetivo. Si alguien cometió esto, es pecado y tiene que arrepentirse, tiene que buscar a Dios. No fue cualquier cosa y traerá unas consecuencias devastadoras. No me ha pasado nada. Ya verás, para David así pasó un tiempo. Siguiente, número 7, prostitución, tener relaciones sexuales a cambio de dinero u otros beneficios. Hay gente que he conocido que tiene relaciones con su pareja, ¿no? Aunque luego tiene otra pareja y luego otra, pero como aguanta un poquito, dice, no, yo no estoy en prostitución, tengo mi pareja por unos meses y luego cambia a otra pareja y va construyendo su casa y su depa bien padre. Eso lo he visto, no es así como algo que me inventé, lo he visto cómo la gente logra tener su depa por 3, 4 parejas que ha tenido y cada una le fue aportando. Eso es prostitución y ahí está, la Biblia lo está prohibiendo. Siguiente, lujuria, deseo sexual desordenado. Son pensamientos o deseos sexuales pecaminosos. Las referencias en Mateo 5, 28, cuando Jesús declara y dice, aquel que ve a una mujer para codiciarla, ya pecó en su corazón, ya adulteró. Cualquier cosa, pornografía, cosas que estás viendo tú, esa es la inmoralidad y la lujuria. Y primera de Juan 2:16 y Colosenses 3:5. Siguiente, divorcio y nuevo matrimonio en ciertos casos. Bueno, Jesús condenó el divorcio por razones no válidas, seguido de un nuevo matrimonio como adulterio. Jesús fue el que dijo, si no es por esta causa que la gente se divorcie, ya adultera la mujer y adultera el otro cuando se vuelven a casar. Eso es tremendo. Y ha aumentado el divorcio en nuestro país y en el mundo de una manera, pero ¿por qué la gente se divorcia? No solo se divorcia porque ya no quiero estar contigo, no. Hay gente que yo he visto que lo único que hace se separa cuando no lleva una buena relación y hasta ahí deja su vida. La gente quiere el papel de divorcio y lo quiere en sus manos y ya quiero mi papel de divorcio por una cosa, me quiero casar con otro. Esa es la verdad, esa es la realidad. Me quiero casar con otro que ya le eché el ojo y que pues la verdad, pues ahí está. Y eso está condenado por las Escrituras. Un divorcio que no es bajo lo que instruyó Jesús, bueno, por la dureza del hombre y por lo que permitió Moisés, vamos a ver y a permitir, bueno, de ahí en fuera, divorcios, nuevos matrimonios,
está mal y vas a pagar las consecuencias. Y número 10, orgías y desenfreno sexual, comportamientos sexuales grupales o descontrolados. Eso ocurre en fiestas, entre jóvenes y entre mucha gente y hasta en adultos en fiestas. Que de hecho, hoy en pleno 2025 hay fiestas de adultos donde juegan, ¿no? Hay un juego muy clásico y la idea es, yo entro con la esposa de otro que está ahí jugando a un cuarto a tener relaciones, salimos y así se van compartiendo. ¡Qué tremendo es! Pero eso ocurre hoy. Eso ocurre a la luz de este mundo, frente a los ojos de Dios, y la gente piensa que va a salir librada. No, orgías y desenfreno sexual está mal. Ahora quiero revisar, así lo hicimos rápido, pero si alguien necesita los versículos detallados que pusimos, estoy para servirles y se los proporciono. Pero ahora quiero irme a los ejemplos que la Escritura remarca, los más tremendos de inmoralidad sexual, los ejemplos más abominables. Veámoslo y luego vamos a una comparación. Primer ejemplo, Sodoma y Gomorra. Génesis 19, 4 al 9 dice: los hombres de la ciudad intentaron violar colectivamente a los visitantes que iban, los ángeles. Eso era lo que iba a pasar. La Biblia dice en la Reina Valera, la traducción es querían conocerlos. Bueno, la traducción más correcta es querían violarlos, querían tener relaciones con los ángeles. Se les hicieron atractivos y dijeron, vamos a violar a esos visitantes. Esto es un ejemplo de violación en grupo, una violencia sexual y una corrupción total de una sociedad. Tan grave fue que Dios destruyó las ciudades con fuego y azufre. Tan grave fue a Dios que barrió, porque era una violación colectiva. ¿A qué niveles ha llegado? Ahora, yo no creo que nuestro mundo hoy esté lejos de volver a caer, o ya se ha cometido barbaridades como estas. Número 2, solo son 5 cosas tan horribles que la Biblia registra y que hace ver que no es cualquier libro, que es un libro que detalla lo que sucede con el ser humano. Levita y su concubina en Gabá, Jueces 19. Tal vez usted nunca ha leído el libro de Jueces, pues ahí describe una cosa que cuando yo la leí por primera vez me quedé aterrado y dije, ¿cómo esto se escribe en la Biblia cuando ya me había convertido y leía la Biblia de pasta a pasta y pasé por esa historia? Mi corazón quedó así como que yo nunca pensé que algo así se escribiera en la Biblia. Bueno, dice ahí, similar a Sodoma, los hombres de la ciudad querían abusar del levita. En lugar de él, entregan a su concubina, quien es violada brutalmente por toda la noche hasta morir. Por toda la noche la violaron. Ahora, déjeme decirle algo. Si usted leyó con cuidado ese pasaje, llama la atención esto. Va el levita y su concubina, alguien que no era su esposa, pero era algo formal, ¿no? Entonces ahí van y dicen, vamos a ir a esa ciudad, y les dice, no, porque ahí es el lugar de impíos y de gentiles, ahí no, ahí nos pueden cometer cosas bárbaras. Mejor vayamos a la ciudad de acá, a la de Benjamín, que es de nuestro pueblo, ahí estaremos bien. Ese es el contexto. Llegaron a una ciudad del pueblo de Dios, de la tribu de Benjamín. Llegaron ahí porque según ahí iban a estar seguros, iban a estar bien, iban a estar tranquilos. Y mire con qué se topan. Con una situación donde quieren abusar, y este hombre, en lugar de salir y dar la cara o enfrentar, saca a la mujer y órale, ahí se las dejo, le cerró y la violaron toda la noche hasta que en la mañana casi ya estaba muerta. Qué horrible cosa. Y no hecha por lo que la gente dice, ay, los perversos de este mundo, por los que dicen ser pueblo de Dios. Esta es una de las abominaciones más grandes que usted lee en la Escritura. Este acto depravado provocó una guerra civil en Israel contra la tribu de Benjamín. Muchos estudiosos consideran este relato la narración más gráfica y oscura de violencia sexual en la Biblia. La narración más tremenda. Número 3, incesto de Lot con sus hijas. Génesis 19 del 30 al 36. Después de la destrucción de Sodoma, las hijas de Lot embriagaron a su padre y se acuestan con él para tener descendencia.
Y uno se pregunta, ¿por qué? Ay, pero ¿cómo se atrevieron? ¿Cómo se atrevieron? Déjame decirte, esto es una secuencia perversa. Cuando uno no está buscando a Dios, no tiene ese propósito en su vida, tú te vas a ir degradando y degradando y degradando hasta cometer las cosas más abominables que se puedan ver. Como estos hombres no llegaron de la noche a la mañana y dijeron, vamos a violar. No, hubo una escalera al infierno, una escalera que fue bajando el ser humano de degradación y degradación, de ir quitando los límites que te pone Dios y hacia allá, y te desenfrenaste. Eso pasa en la vida del ser humano, por eso la advertencia de Dios en todo esto. El incesto entonces dice, aunque lo justifican por miedo a no preservar linaje, sigue siendo un caso claro de incesto y manipulación sexual. Número 4, los hijos de Elí y las mujeres del tabernáculo. Primera de Samuel 2:22. Los hijos del sacerdote Elí tenían relaciones con mujeres que servían en la entrada del tabernáculo. Aquí se combina el abuso de autoridad espiritual con la inmoralidad sexual. Dios los juzga severamente. Es como lo que pasa hoy en la pus del mundo, ¿no? Bueno, la luz del mundo, pero yo diría la pus del mundo, con el hombre ese Nazón y todo lo que se ha descubierto. Cuánta muchachita abusada, cuántas mujeres, pero en el nombre de Dios y llamándose ministros de Dios, dicen, no, pues es que Dios me reveló que tenía que estar contigo con mujeres casadas. ¿Cuántas perversidades hay y que se hacen en el nombre de Dios? Amado amigo, ese es el ser humano sin Dios. Eso somos sin Dios. Gente depravada, adúltera, eso somos sin Cristo. Por eso nadie aquí puede sentirse bueno, nadie. Porque sin Dios, esto es el ser humano, esa es la realidad. Por eso usted nos oye hablar como con mucha humildad y a lo mejor de repente hasta se le hace exagerado, pero hablamos de una manera que lo único que conocemos es que si Dios no me ayuda, no me fortalece, yo sería de lo peor. Y porque un día nos dimos cuenta de la verdad de nuestro pecado. Eso esperamos que usted se dé cuenta también. Y el último que voy a citar, incestos y abusos en la familia de David. Amnón y Tamar. Amnón, hijo de David, viola a su media hermana Tamar. Esto provoca odio, división y finalmente la rebelión de Absalón. Es un relato que muestra violación, engaño y deshonra familiar. Estas son 5 pasajes muy tremendos de lo que es la inmoralidad y que todos estamos como sin Cristo. Sin Cristo estamos a la puerta de cometer cosas semejantes a estas, como esos de jueces que eran el pueblo de Dios y no les pusieron nada. Ahora, yo le hago una pregunta. ¿Cuál cree que de todas estas es la peor? ¿Cuál cree? De las 5 que le mencioné, la de Sodoma, la de Levita y su concubina, el incesto de Lot con sus hijas, los hijos de Elí abusando, ¿no? O sea, como un abuso de la autoridad, ¿no?, espiritual que Dios da y me aprovecho de eso para abusar de mujeres. O el incesto y abusos, la violación de un hermano a una hermana, ¿no?, a una media hermana. ¿Cuál de ellas es la peor? Bueno, siguiente, por favor. Por brutalidad colectiva, la de Sodoma y la de Gaba. Por una brutalidad colectiva. Por perversión familiar, Amnón y Tamar, porque ahí se involucró a la familia. ¿Cuánta gente no ha tenido que escuchar el caso de, es que el tío abusó de mi hija, o la tía abusó, o esto se cometió? ¿Y cuánto dolor no trae eso? Por perversión familiar sería esa. Por degradación moral, con consecuencias históricas, el incesto de Lot y sus hijas. Y muchos dicen que de todas, el relato de Jueces 19, el levita y su concubina, suele considerarse el pico de la inmoralidad sexual narrada en la Biblia, porque combina abuso, violación múltiple, asesinato y deriva en una tragedia nacional. Eso es lo que algunos comentaristas piensan, pero otros dicen
que el adulterio que David cometió fue quizá la mayor muestra de inmoralidad sexual registrada en la Biblia por traición, deslealtad que David cometió, porque sabía que esta mujer era nieta, hija y esposa de sus hombres más cercanos y leales, y por la luz que David tenía. Déjeme decirle algo, el pecado, hay una manera en que el hombre mide el pecado, ¿no? En esta sociedad, y lo juzga y lo castiga y dice, no, pues mató a 50, tantos años de castigo. No, pues lo hizo con planes. No, pues más años de castigo. Pero hay una forma en que evalúa Dios el pecado. Y Él ve más grave cuanta mayor luz tiene la gente. Cuanto más sabe de Dios, de lo bueno, de lo santo, de lo verdadero, y aún así comete estos pecados, más es la condenación que Dios da. No, pero solo lo único que hice fue, pero tenías mucho de Dios. Vea usted por qué entonces Dios echa fuera a Adán y a Eva, ¿no? Porque ellos lo conocieron en el jardín, porque tenía una plática, porque nunca en la historia, hasta ahorita, se ha tenido una cosa así, hasta que llegó Jesús, ¿no? Y caminó entre nosotros y platicó con los discípulos y pudimos tener otra vez a Dios cerca entre nosotros. Pero lo que vivió Adán y Eva era algo especial, una relación con Dios así de donde Dios les decía, ¿dónde estás? Aquí. Donde podían caminar juntos por todo el Edén, y así se atrevieron y por eso fueron echados del jardín del Edén. Entre más tú tengas conocimiento de Dios, más tu pecado es tremendo para ti. Más. Es una verdad. Y es algo que te hace responsable a ti hoy que me escuchas y a mí. Imagínate a mí. O sea, esto es algo que a mí me da temor, mucho temor. Imagínate yo si caigo en un pecado, el grado de responsabilidad y de cosas que va a traer Dios a mi vida. Imagínate, sobre mí pesa demasiada responsabilidad, pero también en ti pesa una diferente a la que pasa con la gente allá afuera. Diferente, porque a ti Dios te ha hablado, te ha hecho saber lo bueno, lo malo, te ha reafirmado, te ha mostrado su amor, te ha mostrado misericordia, te ha dicho tantas cosas que si te atreves tú a cometer un pecado, pues la sentencia es grave. El pecado de David fue enormemente grave para Dios, pero enorme, enorme. Es más, eso que hizo David, si tú le cambias los nombres y te invito a hacer esta tarea, cámbiale el nombre a esto y platícalo en tu trabajo y di, fíjate que hay una persona que se llama, pon el nombre que tú quisieras y ¿qué crees que hizo? Pues que se acostó con él, con esta muchacha y era casada, pero esa muchacha estaba casada con su mejor amigo. Platícales, cámbiales el nombre, platícales como si fuera el chisme de la mañana, platícales y te van a decir, ay, no te pases, eso está horrible y los traicionó. ¿Cómo? ¿Y cómo traicionó a sus mejores amigos? Fíjate, ve y rescata la opinión que el mundo, porque la gente, ¿sabes qué ha dicho de esto? Esto no se hace ni en el mundo. Esto que hizo David no se hace ni en el mundo, de cómo traicionó. Y lo que va a hacer, porque va en la segunda etapa de una cadena, de una secuencia perversa que está arrastrando David. Y lo que va a hacer, porque aquí no se acabó el desenfreno. David, terminamos con esto. David actuó contrario como actuó José, así de fácil. Si has leído la Biblia, hay un hombre llamado José, donde una mujer, la esposa de Potifar, se acerca y lo tienta y le dice, acuéstate conmigo, José. Y José, ¿qué hizo? Se apartó. Y David, ni siquiera fue tentado.
David ni siquiera fue como que fue Betsabé hasta el lugar donde estaba y lo fue a tentar y le dijo, acuéstate conmigo. No, él fue y la vio y la tomó y le dijo, vente para acá. Qué diferente David se ve aquí a un hombre llamado José, a un hombre que dijo, voy a poner un freno porque Dios está primero. Y yo quiero que hagan la comparación. ¿Quién tuvo más revelación de Dios, José o David? Yo alcanzo a ver que David tuvo más revelación de Dios, más gracia, más de él. Lo cuidó como un pastor y hasta le pudo decir, Jehová es mi pastor. Nada más para que tú te vayas dando cuenta de la profundidad y la perversión en la que ya estaba el rey David. Y todo porque empezó a perder el propósito en su vida. Así empezó esta cadena. Tenemos que huir de todo aquello que alimente los pecados sexuales. Y así terminó esta plática. Tenemos que huir de todo aquello que alimente los pecados sexuales y no ceder a ellos. Y sí se puede. Alguna gente dice, no, es que es muy fuerte la tentación. No, es que yo ya no puedo porque hace muchos años que no tengo relaciones y usted sabe, somos de carne. Pues yo quiero decirte que sí se puede. José se lo demostró a David. José le demostró, yo estaba en una situación más terrible que la tuya, porque tú tenías esposas, David, además, porque tú tenías, si tenías mucha calentura, vas con tu esposa y ya. ¿Y qué pasó aquí? ¿Y qué pasó aquí? José le demuestra a David que sí se puede. Y mira lo que dice 1 Corintios 10:13. No os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, pero fiel es Dios, que no os dejará ser tentado más de lo que podéis resistir, sino que dará también juntamente con la tentación la salida, y José lo demostró, para que podáis soportar. Yo creo claramente que Dios le dio la salida. Número 1, le puso 4 trabas a David y le dijo, no, David, esta es nieta de Aitofel, es hija de Eliam, esposa de Urías. Y quizá a lo mejor hasta le dijeron, ahí están tus esposas ahí están, ya, ve, es más, tienes esposas y concubinas, David. Y además, la Biblia va registrando que eran mujeres hermosas. David le gustaba conseguirse puras mujeres hermosas y está bien, mira, ahí está la solución, ¿no? Se pasó por alto todo eso. Amado amigo, tenemos que huir de la tentación. Amado, tenemos que escapar de estos pecados sexuales, tenemos que cortar, ser radicales. Jesús dijo, por tanto, si tu mano, tu pie te es ocasión de caer, córtalo y échalo de ti. No es que cortemos nuestra mano, sino Jesús diciendo, sé radical con el pecado sexual. No andes ofreciéndote, dando raíz a mujeres atractivas y que vayas tú solo. No te andes ofreciendo para muchas cosas que te puedan hacer caer. Porque con lo que hoy sabes de Dios y tú caes en esto, yo no sé si Dios te va a sacar adelante. No, hermano, pero David sí lo sacó Dios adelante. Ah, sí, pero espérate a ver toda la disciplina y todo lo que Dios trajo a su vida y te va a desgarrar el corazón y mira, tú ves a David y a mí me parece que David termina casi loco. ¿Sabes cómo termina su vida? Le dice a su hijo Salomón, matas a este y acabas con este y te encargo que destruyas a este hijo. Así termina sus días David. ¿Cómo es que llega a ese estado David? Por todo el juicio que trajo Dios sobre su familia, por todas las consecuencias del pecado, por toda la transgresión. ¿Quién aguanta todo eso? ¿Quién aguanta? Aguantó porque perseveró en la gracia de Dios y llegó hasta el final David. Pero amigo, yo no sé si tú te vas a atrever a pecar. Primero, si va a haber una segunda oportunidad para ti. Y segundo, si vas a aguantar todas las consecuencias, si Dios te da la oportunidad y vas a aguantar todas las consecuencias de un pecado. Así es que no juguemos, tomemos medidas
extremas, huyamos de la fornicación, como dice la Escritura, y vamos a vestirnos del Señor Jesucristo para no proveer de los deseos de la carne. Amén. Concluyamos haciendo una oración. Padre, muchas gracias por el día de hoy. Gracias, Señor, por tu palabra y por esta exhortación a toda esta cosa. La verdad es que estamos metidos en un mundo, Señor, sodomita. Vivimos en esta ciudad sodomita, Señor, donde ya se perdió el pudor, donde todo lo inmoral está a tope. Y necesitamos hoy guardar nuestra vida, primero delante de ti, que te halles hombres íntegros, Señor, y mujeres también íntegras, lejos de todo esto. Mujeres también que no tienten a hombres vistiéndose indecorosamente, Señor. Dios, ayúdanos en esta perversa generación. Ayúdanos a escapar y ayúdanos a tener un propósito en la vida, Señor, un propósito espiritual para no fallarte. Guarda a todos mis hermanos, Señor, guarda cada matrimonio aquí, guárdalos, Señor, porque tienen matrimonios, hijos, familia. Guarda a los jóvenes, Señor, y hazles ver que su pecado, que el pecado, Señor, que a veces se antoja cometer, trae consecuencias tarde o temprano. Guarda aquí a los jóvenes, Señor, de caer en fornicaciones, en inmoralidades y en todo eso. Y guarda a los grandes de edad y ancianos, porque ¿quién está libre de esto si David a sus 50 años cayó? Ayúdanos a todos, Señor, y exhórtanos continuamente en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, me faltan 3 etapas. En la siguiente lo invito a que no pierda 3 etapas para concluir todo este camino de perversidad, toda esta secuencia de perversidad en nadie. Que Dios le bendiga mucho y estamos para servirle. Buena tarde.